arrancar el estudio de esta noche. Vamos arrimando las sillas. Y muy bien. ¡Qué alumna aplicada! Sandra también, esta llave. Ahí viene. Dios te bendiga, ¿todo bien? Muy bien, nos vamos acercando. Hoy arrancamos la última etapa. Hay cafecito para todos, pero hay pocos pocillos, ¿sí? Así que, cortadito, sí. El que toma, que tome rápido, siempre está. Muy bien. Esta noche, en la parte final de la serie 3 que estamos dando, de Sanando las Heridas de la Vida, viene uno de los temas principales de esta serie, que es el tema del perdón. Y para ejemplificarlo mejor, yo quiero que vayamos a Marcos, capítulo 2, el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. El Señor Jesús cuenta una de sus ilustraciones, que muchas veces quizás la debes haber escuchado, pero tiene mucho que ver con este tema que vamos a empezar a desarrollar. Marcos, capítulo 2, versículos 21 y 22. Y arrancamos con la cuarta sesión, la importancia del perdón. Marcos, lo tenés ahí a mano. Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22. Vienen a Jesús a hacerle una pregunta. La pregunta específica es sobre el ayuno. Pero Jesús siempre en los evangelios termina no solamente respondiendo lo que le preguntan, sino respondiendo lo que no se le pregunta, que son esas preguntas del corazón. Muchas veces uno pregunta cosas simplemente para ocultar otras, ¿sí? Muchas gracias, gracias. Y es interesante esto que dice Marcos 2. Alguna vez lo debes haber escuchado. Hoy lo vamos a aplicar a esto que tiene que ver con el perdón. Dice Marcos 2, 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Quizás hay que explicarlo mejor a esto, porque hoy se usan los pantalones rotos y te salen más caros los rotos que los enteros. Es una cosa difícil de entender. Pero ¿quién alguna vez, algunos que quizás tienen algunos añitos, no le habían comprado con mucho sacrificio un buzo y jugando se hizo un agujero y te ponían esos parches de paño que se veían de 2 cuadras, encima no coincidía el color ni nada, no importa, y bien cosido y bien reforzado de cuerina, que si el agujero era grande lo sentías, que era de otra tela. Ahora, es interesante esto que habla el Señor Jesús. Va a dar 2 ejemplos. El primero es esto: un vestido viejo que tiene un agujero y para tratar de arreglarlo se le pone una tela, un paño nuevo. Lo que dice el Señor Jesús es que a la corta o a la larga, como el paño es nuevo y toda la tela del vestido es viejo, el paño nuevo empieza a tirar, lo otro no tiene mucha capacidad para resistir y el agujero se hace más grande. Jesús no está hablando directamente de costura, está hablando de la vida. Y quizás de esta forma podemos entender cómo la mayoría de los que buscamos a Dios a veces lo buscamos por una necesidad. Uno va a encontrar que en los evangelios la gente viene desesperado por una enfermedad o por un hijo que tenía algún demonio o por alguien que necesitaba responder alguna pregunta. La gente venía por una necesidad a Jesús, otros venían por curiosidad, otros venían para criticarlo a Jesús. Lo cierto es que a veces uno se acerca a Dios simplemente porque necesita un alivio momentáneo, un parche del momento. ¿Y qué pasa con ese parche? A ver, ¿alguna vez no te pasó que decís, Señor,
ay, estoy tan angustiado, necesito que me des tranquilidad. Y ya orar te da paz. O que alguien te diga 2 o 3 palabras en nombre del Señor, te alivia. Pero no soluciona el tema de fondo. No sé si nos entendemos. Y muchas veces lo que está hablando el Señor Jesús, le hacen una pregunta acerca del ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de fariseos ayunan y tus discípulos comen? ¿Y cómo comen? Y Jesús les habla de que la práctica del ayuno, sin tener una comunión con Dios, es un parche más. Y no está hablando específicamente del ayuno, está hablando de una vida que no ha sido regenerada, que no ha sido cambiada, que quiere tomar actitudes de una nueva vida sin haber cambiado. No sé si te ha pasado de que más de una vez uno dice, bueno, listo, a partir de mañana, como decía la canción, a partir de mañana, y uno a partir de mañana dice, voy a cambiar, voy a ser mejor persona, voy a tratar mejor a mi familia, voy a ser honesto, no voy a mirar porquerías, a partir de mañana. Y uno se pone una disciplina que a veces dura un día, con viento a favor dura una semana, y al poco tiempo uno vuelve igual o peor que antes. ¿Qué es esto? Es lo que dice Jesús. Es cuando no hay un cambio genuino, sino es simplemente un parche que cubre una necesidad y una situación de alivio, pero que no cambia las cosas de fondo. Va a hablar algo más acerca del Señor Jesús, acerca de eso. Y va a hablar ahora acerca del vino. Quizás al estar acostumbrados a otra clase de envases no entendamos esto, pero dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Explicamos un poquito esto. La idea del odre son los famosos cueros de vino, ¿sí? Quizás por la tradición, aquellos que son descendientes de españoles suelen tener colgados en sus comedores esos como cantimploras gigantes de cuero. Antiguamente no se ponían en botellas de vino ni en bodeguitas, sino en cueros. Y la idea es que se ponían cueros nuevos con el vino nuevo y se dejaba estacionar. Ahora, había un gran problema cuando se ponía vino nuevo en un odre que ya había sido usado y que era viejo. Ya estaba reseco, y cuando el vino empezaba a fermentar e airearse, lo que terminaba haciendo es que se partía ese cuero y se perdía el odre y se perdía el vino. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? La idea es que esta ilustración de vino nuevo tiene que ver con toda esta vida nueva que uno recibe cuando cree en Jesús. ¡Qué bendición! Cuando uno cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados, pide perdón, la Biblia habla de que hay un montón de cambios que son invisibles pero que son muy reales. Uno ya no es enemigo de Dios, ahora uno es adoptado como hijo de Dios. Uno ya no es un extranjero, alguien que mira la cosa de afuera o de lejos. Dios, donde quiera que estés, ayúdame. No, no, no. Me acerco a Dios como hijo. Y al acercarme a Dios como hijo, entiendo de que debo respetarlo como padre. Si lo llamo a Jesús Señor, Él es la autoridad máxima. El Espíritu de Dios empieza a guiarme, a santificar, a limpiar mi forma de pensar, de decidir, a cambiar mi carácter. Todo eso es representado en este vino nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de gente que quiere vivir como cristiano sin ser cristiano. A ver si me entiendo. No estoy hablando simplemente de la tradición cristiana, de los conceptos cristianos o de la religión cristiana. Estoy hablando de ser cristiano es nacer de nuevo. Así le llama Jesús. Es algo tan dramático y a la vez tan maravilloso como nacer una nueva relación con Dios. Hasta antes Dios estaba ahí dando vuelta, quién sabe, cerca, lejos, creía, lo llamaba, ¿no? De ahora en más, al haberme arrepentido de mis pecados y creer en lo que Jesús hizo en la cruz por mí, que murió, que resucitó, y que hoy tiene poder para darme vida nueva y vida eterna y esperanza, la Biblia dice que el que cree en Jesús es una nueva persona. Y todas estas cosas nuevas que vienen con esta nueva vida en Jesús, es el vino nuevo. Ahora, ¿qué es lo que habla Jesús? Por más que uno tome la forma de cristiano, si no cambió, se echa a perder todo. A ver, alguno dirá, alguna vez charlaste con alguien, che, yo oro y no pasa nada, ¿eh? Cada vez me llevo peor con mi señora, con mis hijos, el trabajo no cambia. Sí. A ver, vos
querés recibir cosas de la vida nueva sin haber cambiado tu vida. La Biblia habla de que el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Y quizás esto nos ayude a entender de que hoy hay muchos que dicen ser cristianos y realmente conocen los conceptos, conocen la historia, pero no hubo un cambio profundo en el corazón. ¿Cómo se hace uno cristiano? ¿Bautizándose cuando uno es bebé y no sabe lo que hace? No, porque esto es algo bien consciente. Uno se hace cristiano cuando, Jesús dijo esto, cuando uno se arrepiente. La palabra arrepentimiento es crucial en la Biblia y para la nueva noticia del Evangelio. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. En griego la palabra es metanoia, es una mente nueva. De ahora en más, no es que me lavaron la cabeza, cambié la cabeza. Tengo otra forma de pensar, otra forma de ver. Dios no es una piecita más. Dios es la pieza fundamental. Yo no lo creé a Él me creó a mí. Lo que hizo Jesús no es una historia más para alguno que necesita ayuda. Él es mi Salvador, mi Señor. Y todas las promesas de la Biblia son mías porque a través de Jesús soy heredero de esas promesas. Entonces, hay un montón de cosas nuevas que vienen con esa vida nueva que solamente las puede disfrutar alguien que ha cambiado su vestido y que ha cambiado su odre. No sé si se entiende la idea. Me tomo este matecito. ¿Por qué te estoy hablando de eso a la hora de hablar del perdón? Porque nuestra nueva vida en Cristo nace a través del perdón. Mucha gente se quiere relacionar con Dios a través de hacer buenas cosas que me acerquen más a Dios. La Biblia dice que todas nuestras buenas obras son como trapos sucios y con mal olor adelante de Dios. Hay gente que quiere compensar sus errores con buenas acciones. Si eso hubiera sido posible, Jesús no tendría que haber sufrido la cruz. Pero no había forma de salvación a no ser que alguien justo, puro, inocente, cargara con el pecado de todos nosotros para acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. Nuestra historia de amor de Dios la entendemos solamente a través del perdón y de lo que pasó en la cruz. Y hasta que no nacemos a esa nueva relación, incorporar cosas de la vida cristiana sin haber cambiado es como poner un parche a algo viejo. Es como tratar de guardar algo nuevo en un cofre muy viejo que no lo puede contener. No sé si se entiende la idea. En esta noche arrancamos esta partecita final que tiene que ver con el perdón. Y bajo esta idea de lo que estuvimos charlando, para Dios el perdón es fundamental. No es un detalle más de ser cristiano. No es una materia que digo, bueno, tengo tiempo para rendirla. Esta materia te frena todas las demás. Esta es correlativa con todo lo que Dios tiene preparado para vos. No hay perdón, no hay bendición. No hay perdón, me pierdo la guía del Espíritu de Dios para las cosas diarias. No hay perdón, y aunque Dios es mi Padre, hace de cuenta que las relaciones están cortadas. No hay perdón, y mi corazón empieza a sentir esas cosas que antes sentía cuando el consuelo del Espíritu de Dios no lo tenía. Por eso yo te invito a que en este ratito hicimos una charla previa, introductoria, grande, pero para que entendamos mejor este tema, yo quiero que ahora cerremos un instante los ojos y personalmente le pidamos a Dios que este tiempo sea crucial, sea importante. Dios no quiere parchecitos. Dios no quiere un liquid paper que tapa pero abajo sigue estando. Dios no quiere poner enduido en una grieta. Dios quiere hacer de nuevo la pared, darte una nueva ropa, darte una nueva vida. Es una transformación profunda. No es simplemente una blanqueada y una apariencia externa. Es algo profundo que comienza en lo más interior de nosotros y empieza a verse en todas las cosas de todos los días. Señor, en esta noche, para nosotros es una alegría saber de que nos acercamos a un Dios bueno, perdonador, justo, santo, pero amoroso, que sabe cómo hablarnos, que tiene intenciones de seguir mejorando nuestra vida, transformando nuestro carácter, nuestra forma de ver, de pensar. Gracias porque al mirarnos, no mirás lo que vemos nosotros en el espejo. Ves otras cosas, Señor. Nos ves parecidos a Jesús, nos ves transformados. Seguís haciendo tu obra de moldearnos. Y queremos que en esta noche, al hablar de un tema tan importante, nuestras vidas puedan entender,
nuestro corazón sea dócil, nuestros oídos atentos y lo que quieras hacer por tu espíritu en esta noche lo puedas hacer sin impedimentos ni bloqueos por nuestra parte. Nos ponemos a tu disposición en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Yo quería que en esta noche le voy a pedir a una secretaria, que es esa chica que está por ahí atrás, a que anote una cosita mientras ella escribe algo, porque mi letra no se va a entender. La etapa que arrancamos hoy es la importancia del perdón. Simplemente leemos algo. El perdón es un instrumento de Dios. Es mucho más que una opción. Es el camino que Él mismo eligió a través de la cruz para rescatarnos de nuestro pecado y del destino eterno lejos de Él. Jesús nos enseñó que de la misma manera que hemos sido perdonados por Dios, nosotros debemos perdonar a otros. Ahí aparecen varios pasajes que más adelante lo vamos a ir leyendo. Perdonar es una bendición. ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida cuando perdonamos? Yo quiero que anotes algunas cositas como para que nos queden registradas. Perdonar es una bendición porque perdonar, en primer lugar, nos hace bien. Alguna vez habrás escuchado que cuando uno perdona es como que abre la llave y la puerta de una cárcel. Y aparentemente deja ir libre al que yo tenía encerrado ahí con mi odio, con mi resentimiento y con mi juicio. Pero uno después se terminó de dar cuenta que el que estaba encarcelado era uno. Porque el perdón, al primero que le hace bien es al que perdona. Bastaría, y hay estudios acerca de esto, de que muchas enfermedades arrancan con la falta de perdón. Enfermedades que después se somatizan y se notan en lo físico, pero la mayoría de las enfermedades que tienen que ver con lo espiritual y con nuestra alma y con nuestras emociones tienen que ver con la falta de perdón. Estamos en un mundo injusto, donde siempre alguien a propósito o sin querer nos va a hacer algo. Es un mundo lleno de aflicciones. Es un mundo que así todo está tan lindo, está tan bueno por cómo Dios lo diseñó, pero te das cuenta de que está tan lleno de maldad, de injusticia, de traición, de avaricia, de envidia, de celos y demás hierbas, que uno no vive adentro de una burbuja. Y cuando uno lee los evangelios va a ver cómo lo trataron al mismo Hijo de Dios. Y Jesús dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. Si así me trataron a mí, estén atentos porque así los van a tratar a ustedes. Y cuando uno lee el libro de Hechos, uno dice, el poder del Espíritu Santo, qué maravilloso. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de los discípulos, a no ser Juan que murió de viejo, todos los demás murieron porque los mataron. Y ¿sabes qué? Para ellos no fue un acto de abandono de Dios. Estaban dispuestos a hacerlo. Y uno va a encontrar en una de las historias claves del libro de Hechos, cuando lo matan a Esteban, ¿sí? Esteban fue el primer mártir. La idea de la palabra mártir significa alguien que es testigo hasta las últimas consecuencias de lo que cree. Alguien que se la juega por lo que cree. Entonces, recuerdan, Esteban era alguien muy servicial, pero que estaba lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de espíritu, lleno de todo, y quizás no lleno de dinero, pero lleno de todo. Y era una persona que cuando hablaba conmovía, que oraba y Dios hacía milagros a través de él. Entran a hacer algo que pasa en tantas cosas, y ya lo habían hecho con Jesús, le pagan a algunas personas para que den un falso testimonio. En la cultura judía, en la ley judía, para acusar a alguien al menos tenía que haber 3 testigos. Así que juntan, pagando, 3 testigos que empiezan a decir lo peor que se le podía decir a un judío. Este Esteban habló mal de Moisés, blasfemó contra Dios y dijo que este Jesús va a cambiar todas las costumbres que nosotros traemos desde hace años. Bueno, y uno puede leer en Hechos capítulo 7 la defensa que hace Esteban, magistral, espectacular. Alguno dirá, wow, con esa defensa la gente se conmueve, se larga a llorar, cae de rodillas y dice, Esteban, queremos tener eso que tenés vos, porque dice la Biblia que cuando lo miraban con odio y crujían los dientes de bronca, Esteban tenía el rostro como el de un ángel. No la película que está por salir ahora de este muchacho que no era ningún angelito, sino el rostro estaba lleno de paz. Entonces alguno dirá, wow,
a ver cómo termina esta historia, y te das cuenta que no termina como uno hubiera querido que termine. Entonces lo sacan a empujones y lo matan a piedrazos. Simplemente por información. ¿Sabes cómo eran los apedreamientos? Porque decís, bueno, te tiran piedras, salí corriendo. No era tan así. Primero que te rodeaban. Segundo es que te llevaban a las afueras de la ciudad donde había como una especie de precipicio, te empujaban por ahí, cosa que vos ya quedés medio golpeado y quebrado, y desde ahí arriba te empezaban a tirar piedras las más grandes que podían. Esteban, mientras está recibiendo piedrazos, actúa como Jesús. ¿Y qué dice? ¡Ay, cómo me duele! ¡Señor, que caiga fuego del cielo! ¡Mátalos a todos, Señor, que se pudran en el infierno! Y te vas a dar cuenta que realmente cuando alguien cree en Jesús, toma el mismo poder y la misma autoridad y la misma habilidad de actuar como Él. Entonces Esteban dice, Señor, acá está mi espíritu. Ya sabía que se iba. No le tomes en cuenta este pecado. Alguno dirá, bueno, qué político con esto. No estaba siendo político. Estaba diciendo, Señor, no le tomes en cuenta. Imagínate, te están matando a piedrazos por haber hecho todo bien. Era uno de los juicios más injustos. Ni siquiera le pidieron permiso a los romanos, porque para matar a un judío había que pedirle permiso a los romanos. Fue toda una tradición. Le pagaron a testigos falsos. Todo fue una mentira. Sin embargo, por encima de la justicia humana, por encima de la venganza, podemos escuchar todavía el eco de este hombre Esteban diciendo, no le tomes en cuenta este pecado. Qué triste que es ver a gente que se está por morir y todavía tiene la amargura en el rostro. ¿Amargura de qué? De cosas que hace años no puede perdonar. Me lo imagino a Esteban muriendo con una sonrisa en el rostro, no porque estaba loco, sino porque perdonar te hace bien, te libera. Aparte de eso, de que perdonar nos hace bien, qué bien que lo pusiste, otra de las cosas que hace el perdón es que habilita a Dios para que actúe. Esto es algo muy interesante. Lo dice Santiago, más adelante lo vamos a ver, cuando habla acerca del enojo, Santiago, está hablando de un enojo que a veces hasta es comprensible y es justo. ¿Y cómo no te vas a enojar si te están tratando con injusticia? Te están haciendo algo que no está bien. Y Santiago dice esto, no se enojen, porque cuando uno se enoja y toma cartas en el asunto, no deja que actúe la justicia de Dios. Esto es algo muy interesante. Cuando yo quiero vengarme, quiero solucionar el tema, déjame, a esto lo arreglo yo. Lo que le estoy diciendo a Dios es, no te metas en esto, yo me hago cargo y prepárate para cualquier barbaridad que te pase. Porque por lo general ninguna situación se va a arreglar bien. Por lo general esto va a traer dolor, resentimiento y mucha angustia como consecuencia. Cuando uno perdona, no solamente uno se hace bien, porque se arrancó la flecha que le tiraron, sino que uno habilita a Dios para que Dios se haga cargo del expediente. Estamos en una época donde todo el país está hablando, que el abogado de que el otro, que el arrepentido. ¿Sabes lo que uno hace cuando perdona? Le está diciendo, Señor, yo dejo de preocuparme por esto, tomar legajo, tomar expediente, es tuyo. No voy a pedir venganza, no, Señor, perdono. Ya está. ¿Cuántas mochilas que tanto nos desgastan y nos pesan diariamente serían aliviadas si uno sería más fácil a la hora de perdonar? Perdonar también hace eso. Otra cosa más que también hace el perdón, es que el perdón honra a Dios. ¿Sí? Una de las mejores formas de demostrarle a Dios que lo amo es siendo obediente a su palabra. Y quiero decirte esto, el perdón, como lo decíamos anteriormente, no es una opción, no es una posibilidad, no es un consejo, es una orden. Por eso, cuando Jesús está enseñando el Padre Nuestro, dice, y cuando estén orando, perdonen. Porque si ustedes no perdonan, Dios no perdona. Aparece esa historia magistral de Jesús contestando a uno de los desafíos del apóstol Pedro. Pedro dice,
y me imagino que le debe haber pasado algo en ese mismo momento. Y le dice, maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ofende por día? No está diciendo al que me ofendió hace 4 años. Estamos hablando de un solo día. Mira que alguien te moleste 1 vez, 2 veces, 3 veces. Vas a decir, bueno, la tercera la vencida, 4 veces, 5 veces. Entonces Pedro pone un tope y dice, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi prójimo que me ofende? Hasta 7 veces por día está más o menos bien. 7 veces por día. Mira que tenés que tener aguante para aguantar. 7 veces por día. ¡Qué molesto! O como dijera alguien, Señor, o me voy yo o te lo envío. O te lo llevas vos, te lo envío por correo. 70 veces 7. Y más allá del cálculo matemático, lo que está diciendo el Señor es el tema del perdón. Es para cada día, para cada momento, hasta el último suspiro que tengamos acá en la tierra. Y cuenta esa historia magistral de Mateo 18. No la vamos a detener en esta noche, pero es una historia magistral donde habla de que cuando uno perdona hace el mejor negocio de su vida y cuando uno no perdona es lo peor que puede hacer con uno mismo. Bueno, perdonar honra a Dios. Por eso, cuando Esteban murió, honró a Dios con lo que dijo. Última cosita, por citar algunas. Cuando perdonamos, nuestra oración está despejada. ¿Cómo que nuestra oración está despejada? Uno puede orar a Dios, pero la Biblia nos enseña de que si yo no perdono, no importa cuánto ore, cómo ruegue y lo que diga, y si me arrodillo en maíz o en lo que sea, y si me voy y vengo y hago la vertical y ayuno, no hay respuesta favorable hasta que uno no perdone. Se cierran las puertas de la comunión hasta que yo no perdono. Alguno dirá, pero Señor, ¿por qué sos tan duro con eso? Porque para el Señor no es un detalle menor el perdón. Por 2 cosas. Primero, porque a Dios lo que más le costó no es haber creado el mundo, la tierra y todo lo que en él habita. Lo que más le costó a Dios es el precio de tu rescate y el mío. El precio que Él pagó para perdonarnos. Fue lo que más le costó. Para Él no es un tema menor. Por eso entregó lo más grande, no mandó un angelito, no mandó un animalito, no mandó a una buena persona, mandó a su propio hijo. Alguien dijo, Dios vació el cielo para entregarnos lo más grande que tenía. El perdón tuyo y el perdón mío, el precio de nuestra paz, lo pagó Jesús en la cruz. Para Dios no es un tema menor. En segundo lugar, lo que Dios quiere generar a través de su perdón es que nos reconciliemos con Él y que también nos reconciliemos con los que tenemos cerca. Cuando Pablo le habla a los corintios acerca de nuestra misión, vuelve a hablar de esta palabra que le gusta usar mucho a Pablo, en especial con los hermanos corintios, porque los corintios eran muy chiquilines, muy infantiles, y no por la edad, sino por cómo se trataban. Tenían celos, tenían envidia, se cuestionaban, se juzgaban unos a otros, públicamente daban vergüenza en lo que hacían, eran inmorales, todos los chistes que vos te podés imaginar lo tenía la iglesia de Corinto. Entonces Pablo le tiene que decir, el gran tema es la reconciliación. ¿Qué es esto de reconciliarse? Hacer las paces con Dios. Y para hacer las paces con Dios, yo no tengo que ir con mi enojo y con mi bronca, sino que tengo que ir con mi arrepentimiento y aceptar que Dios, a través de Jesús, estaba perdonando mis pecados y reconciliándome con Él. Esa es la primera parte. La segunda parte es que ahora Dios cuenta conmigo para que yo le diga a todas las personas, en especial a los que tengo más cerca, que Dios también se quiere reconciliar con ellos. Ahora imagínate que este trabajo, esta misión de reconciliar a la gente con Dios, la tiene que cumplir una persona que está peleado con medio mundo. Es una incoherencia. Es una contradicción. ¿Qué es una contradicción? La dicción tiene que ver con lo que uno dice. Quiere decir que yo digo una cosa y vivo otra. ¿Escuchaste alguna vez esta frase? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pocas cosas le revientan tanto a un adolescente sus convicciones, como ver que sus adultos, sus profesores, sus padres, sus abuelos,
le quieren dar consejos que ellos mismos no cumplen. Entonces, ¿qué le dicen? Bueno, fíjate vos primero en el espejo y después vení a hablarme. Arreglá primero lo tuyo y después, más allá de ese argumento, tristemente, ¿cómo esto detiene nuestra vida espiritual? El perdón no es un tema menor. Ahora, estamos en un mundo donde, charlábamos recién acerca de la importancia del perdón, de que perdonar es una bendición, y uno se pone a pensar en el tamaño de las heridas. Alguna vez lo hemos hablado, acá lo destaca un poquito más, como tenemos 3 dimensiones, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, a veces somos dañados en las 3 cosas. Que alguien nos lastime, nos pegue, nos puede hacer mal físicamente. A veces nosotros mismos nos lastimamos y nos golpeamos y bueno, y nos queda alguna cicatriz, nos duele, pero los dolores físicos, vaya y pase, se curan más rápido. Ahora, hay dolores en el alma, dolores emocionales, que uno los puede disimular y arrastrar toda la vida y no solucionarnos nunca. ¿Por qué? Porque no salen en ninguna tomografía ni resonancia. Son cosas que solamente Dios y yo las conocen. Y no sé si debe haber algún tercero. Porque muchas veces yo estoy muy enojado contra alguien que a lo mejor ni se dio cuenta que me lastimó y me ofendió. Entonces, el tema del perdón no pasa por si el que yo tengo que perdonar se lo merece o no se lo merece. Porque, salvando las distancias, ninguno de nosotros merece el perdón de Dios. Por eso aparece esta palabra maravillosa, gracia. Gracia es todo lo que Dios me quiere dar y yo no me merezco. Gracia es todo lo que Dios me da y yo no puedo hacer nada para pagar. Gracia es todo lo que yo necesito de Dios y Él me lo da gratuitamente. Esto es gracia. Solamente por la fe. Es que yo necesito un trato de condenado y Dios me trata como hijo. Yo necesito castigo y Dios me da un abrazo de amor. Es lo del hijo pródigo. No es que no salió nada lo que hizo el hijo pródigo. Lo más maravilloso es que esta historia muestra que el amor y la gracia de Dios supera, perdona y borra cada uno de nuestros pecados si nos arrepentimos. Y Dios espera que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Así que a veces somos lastimados físicamente, a veces somos lastimados emocionalmente. Dice Proverbios 12 y 18 que hay gente que es experta en decir cosas que lastiman, que son como golpes de espada. Hay algunas personas que tienen no digo un don, no digo una capacidad, digo, son instrumentos muy útiles en las manos de Satanás para decir esas cosas en el momento en que menos las tendrían que decir y donde más nos duelen. Hay gente que dice cosas, viste, tipo Mirta Legrand, lo digo, no lo digo, y en el medio de la pavada lo dice, y se va y se olvida de lo que dijo, pero aquel que estaba susceptible, que estaba viviendo un momento vulnerable, que justo no estaba pasando un buen día, el escuchar esas palabras es como un puñal, una espada que le traspasó el alma. Eso no va a salir en ninguna ecografía, pero son heridas que nosotros todos los días recibimos. Ahora, ¿cómo se cicatrizan esas heridas? Si a veces uno se victimiza y uno empieza a decir, como lo dice la lección, uno empieza a fantasear con esta idea, seguramente esta noche no va a poder dormir por lo que hizo. Y ¿sabés qué? Me va a mandar un WhatsApp a las 2 de la mañana pidiéndome perdón. Y si no, mañana seguramente yo abro la puerta y está ahí en la casa diciendo, perdóname, fue mal, mira lo que dije. Y uno empieza a fantasear y se da cuenta de que ese día quizás no venga nunca. De que esa persona duerme tranquilo como un angelito y ni se dio cuenta que me lastimó. Y si se dio cuenta, no le importa. Entonces yo puedo decir, me voy a llenar de bronca y de malos deseos y voy a empezar a desear profundamente de que le vayan mal las cosas y que pague y que sufra el daño que me causó, como decía la cumbia. ¿Quién se envenena? Yo. ¿Quién pierde lo más hermoso que tiene un ser humano que cree en Jesús? La comunión con Dios. Yo. No vale la pena cualquier cosa que me hagan para que me robe la bendición más grande que tengo, que es tener comunión con Dios. No vale la pena. Es por eso que
si alguien lo tiene, es muy interesante lo que dice Proverbios 19:11 y Proverbios 20:3. Si alguien lo lee, me va a ayudar con esto. Pero es algo interesante de cómo una persona que ha recibido el perdón de Dios, que ha creído ese perdón de Dios, está habilitada para perdonar de una forma diferente al que lo ofende. Mientras alguien lo busca, me quedé con el mate, ¿verdad? Hay otra clase de heridas que son las heridas espirituales. Alguna vez hablamos de eso. Si las heridas físicas cuestan cicatrizar, si las heridas emocionales a veces llevan más tiempo cicatrizar, qué difícil es cicatrizar las heridas espirituales. Se puede hablar mucho acerca de esto, pero tristemente hay muchas personas que hoy no quieren saber nada con Dios, están enojadas con Dios, porque alguien en nombre de Dios los defraudó, los estafó, abusó espiritualmente o lo que sea de ellos. Y hay gente que puso toda la fe en Dios y se le confundió porque confió más en una persona que en Dios. No se fijó en lo que decía mucho la Biblia, sino en lo que decía esta persona en nombre de Dios y fue defraudada. ¿Sabes cuánta gente hoy está lastimada y sangrando espiritualmente, decepcionada de Dios, pero no porque Dios los haya decepcionado, sino porque gente en nombre de Dios los decepcionó? Esto es terrible. ¿Alguien tiene el Proverbio 19:11 y el 20:3? Son ciudades gemelas, ciudades hermanadas. ¿Alguien me los lee? La cordura del hombre, toda una definición, la palabra cordura. Se puede traducir como equilibrio, como alguien que tiene control de sus emociones. La cordura del hombre detiene su furor. La sensatez es alguien que piensa antes de hablar y antes de reaccionar. Todo un tema, esa pausa. Dicen que los chinos cuentan hasta 10 antes de actuar cuando están enojados. Bueno, más de uno tendríamos que contar hasta 1000, tomarse un retiro de una semana y después volver, depende de la gravedad del asunto. Pero la sensatez, la cordura de una persona detiene su furor. Hay cosas que vos decís, no, esto merece que actúe ya. No vale sobrecaliente. Es una regla que era para la tocada y no vale eso para las relaciones humanas. El reaccionar y saltar, como decía un filósofo, como la leche hervida, no sirve. La cordura del hombre detiene su furor y su honra, ¿sí? Dice así, es pasar por alto la ofensa. A ver. En el lunfardo porteño y en el barrio, si alguien te moja la oreja, ¿qué quiere decir? Que te está humillando públicamente, te está provocando. ¿Cómo tiene que actuar un hombre o una mujer? Le baja los dientes. Si me dijo algo feo, le digo algo mucho más feo. Si me pega, le pego más fuerte para que aprenda que conmigo no se juega. Y ahí estoy defendiendo mi hombría y mi dignidad como ser humano. Mentira. Me estoy rebajando a la altura de aquel que me está ofendiendo. Cosa interesante. Su honra es pasar por alto la ofensa. En otra forma de decirlo es que una persona se hace más digna, más honorable, cuando sabe perdonar y pasar por alto la ofensa. ¿Cómo es esto de pasar por alto la ofensa? Bueno, lo va a explicar mejor el 23. ¿Cómo dice el Proverbio 23? Qué bueno. De nuevo, está bueno. Ese para la heladera, ese para la heladera. Léelo una vez más, por favor. ¿Cómo dice la otra versión? Dice que todo insensato se mete. Viste que la honra es pasar por alto la ofensa. Y acá habla de lo contrario, de alguien que no usa la sensatez y se termina envolviendo en el juego. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en un mundial estaba jugando la final Italia y Francia. El jugador más importante era Zidane, de Francia. Y un italiano, con esa viveza criolla que quizás heredamos nosotros, empezó a insultarlo y a decirle cosas que le ofendieron mucho. Estaba jugando la final del mundo, él era el mejor jugador, todos los ojos de todo el mundo estaban puestos en Zidane, y este muchacho, defensor de Italia, empezó a provocarlo y a decirle cosas que tenían que ver con su mamá,
con sus orígenes, con sus ancestros. Le empezó a decir cosas realmente feas. Y Zidane, que no se destacó por ser un hombre violento, le pega un cabezazo y el otro hace un teatro y se tira y lo terminan echando en la final del mundo al mejor jugador y al abanderado del fair play. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por esto que le decían. Algunos dirán, bueno, pero lo que le debe haber dicho. Sí. Nadie se acuerda de lo que le dijo el defensa. Todos se acuerdan del cabezazo de Zidane. Es como que toda la trayectoria del mejor jugador se arruinó en el momento clave. O sea, tendría que haber aguantado. Ahora, ¿qué es esto de no pasar por alto la ofensa? Es decir, es envolverse, es enredarse en la situación y rebajarse a decir, ay, esto me hace acordar tanto al Facebook, donde hay gente que empieza a defender y a decirse cosas como que no son reales porque son redes. Y hay gente que se envuelve en discusiones que lo único que hace es hacerlo quedar mal adelante de los demás. Y que si alguna vez vos querés hablar de Cristo después de todos los antecedentes que tenés en el Facebook, nadie te quiere escuchar porque no tenés respaldo. No sé si me entendés. Hay gente que por hablar de política hoy no puede hablar de Jesús. Sí. ¿Pero para qué estás? Y soy un mensajero del Señor. Bueno, borrate de las redes y resetea todo, porque todo lo que está ahí ya hace que vos no estés habilitado para hablar de aquel que es llamado el príncipe de la paz. ¿Qué tema esto de envolverse? Porque el enemigo, quiero decírtelo 1, 2 y 10 veces, le encanta utilizar la boca de alguien que no está en su mejor momento para decirte cosas que te provoquen para sacar lo peor de vos. El perdón, quizás por lejos, es una forma de imitar a Jesús. Es una forma de tratar a los demás como Dios me trata a mí. Y cada vez que alguien me ofende, más allá de si haya sido intencionalmente o no, es una gran prueba que yo le doy a Dios de que estoy dispuesto a actuar como Él y no como yo quisiera ser. Simplemente, ahora sí le voy a pedir que borre algo y quiero dar una definición de acróstico de lo que es perdonar. Poneme perdonar así. Y tengo varias cositas acerca de cómo Dios nos trata a la hora de perdonar. Por ejemplo, cuando uno lee el Salmo 130, léelo en casa. Es un salmo maravilloso. El Salmo 130 es uno de esos salmos cortos que dice, Señor, me siento allá en lo profundo, muy bajo, tocando fondo, y desde ahí abajo te clamo. Y dice esta expresión, Señor, si vos miraras mis pecados, ni siquiera podría estar en pie, pero en ti hay perdón. Y habla cómo ese perdón de Dios hace que yo lo ame, lo reverencie, lo quiera servir. Salmo 86, otra vez alguien está mal, está hundido, y suele decir esta expresión maravillosa 86:5, dice, Dios es bueno y perdonador, y es grande en misericordia para con todos los que lo buscan. Dios es perdonador. Qué interesante es que cuando el Salmo 103 dice, alma mía bendice al Señor, o a veces lo cantamos, que todo lo que soy alaba al Señor con todo mi corazón, el Salmo 103 empieza a describir las grandes cosas que Dios le regala al ser humano, que uno no puede olvidarse. ¿Cuál aparece en el puesto número 1? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pegadito a eso, dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Y no en vano está una cosa primero y la otra después. ¿Por qué? Porque no hay sanidad completa hasta que uno no recibe el perdón de Dios y habilita ese perdón para perdonar a los demás. ¿Qué es perdonar? Bueno, simplemente por mencionar algunas cosas, para darle alguna definición. Perdonar es, en el puesto número 1, pasar por alto. ¿Sí? Saben que la Pascua, el Pesaj, como también le dicen los judíos, tiene que ver con pasar por alto. ¿Recuerdan? Tenían que pintar con la sangre de un corderito los dinteles de la puerta donde iban a estar comiendo el cordero de la Pascua esa noche, nadie podía salir. Iba a pasar un ángel destructor, y cuando pasaba por la casa y veía la sangre pintada
sobre los dinteles de la puerta, pasaba por alto. A no ser que pasara por una casa donde no hubiera la sangre de un corderito, y ahí alguien moría. Qué interesante que el perdón de Dios tiene que ver con pasar por alto nuestra ofensa. No quiere decir que Dios no le importa lo que dice, sí que le importa, pero está dispuesto a pasar por alto. Lo dice Pablo en el Hechos 17 cuando le habla a los griegos. Les dice, Dios ha querido pasar por alto tantos años de ignorancia donde hicimos cosas que no servían. Y ahora manda a toda persona en todo lugar que se arrepienta delante de Dios. Perdonar es pasar por alto. Segunda cosa, perdonar es entregar a Dios mi causa. ¿Sí? Habíamos hablado del expediente. Es decir, Señor, dejo de cargarme con esta mochila de que yo voy a ver con mis propios ojos cómo la va a pagar, porque el que las hace las paga. Señor, te entrego eso. Dice la Biblia que si tu enemigo te pide agua, dale agua. Que si tu enemigo, el que te ofendió, te pide de comer, dale de comer. Actuando de esa forma, Dios se va a ocupar de hacer justicia. Ahora, si yo en vez de darle agua le tiro un baldazo de agua, lo agarro con una hidrolavadora o le tiro un pan por la cabeza, la Biblia dice que eso a Dios no le gusta y no va a actuar como tendría que actuar por causa de que nosotros no le entregamos nuestra causa a Dios y no perdonamos. Puesto número 3, perdonar es reconciliar. Esto de reconciliar, la idea de conciliar es corazones que se vuelven a asociar, que vuelven a restablecer puentes de comunicación. Esta palabra es una palabra hermosa porque decir, yo era enemigo de Dios y hoy soy llamado hijo amado de Dios. Y todo esto pasó por la reconciliación que Dios hizo conmigo a través de la cruz y de lo que hizo Jesús. Cuando yo perdono, paso por alto la ofensa. Le entrego a Dios mi causa, me olvido, me reconcilio. Vale una aclaración. Hay personas que han sido abusadas de chicos. Hay personas que han sido muy lastimadas emocionalmente. Entonces dice, bueno, entiendo lo que es pasar por alto. No me quedo anclado a la situación que viví hace tantos años, sino que recibo la libertad del perdón y puedo seguir con mi vida. Y miro para atrás para ver que Dios redimió esa parte de mi historia y la perdonó. Bárbaro. Entiendo de que ya mi causa se la dejé al Señor. Ahora, ¿qué es esto de reconciliar? Tengo que volver a restablecer una relación con alguien que a lo mejor pueda volverme a poner en peligro. Bueno, a ver. La idea de reconciliar tiene que ver con quitar obstáculos del medio y no mirar con odio a una persona. Al contrario, estar dispuesto a bendecir a esa persona. Ahora, la Biblia también nos habla de esa prevención, de esa cordura, de esa sensatez, de que no nos vamos a volver a poner en la boca del lobo como ingenuos. A ver, Saúl y David. Saúl injustamente persiguió a David muchísimas veces. Le tiró un par de veces lanza, salió en campaña solamente para buscarlo con los mejores soldados a David. Y la Biblia cuenta en 1 Samuel un par de encuentros que tiene David con Saúl, donde Dios se lo sirve en bandeja y David le perdona la vida. Claro, después Saúl le dice, hijo mío, si vos sos David, mirá, yo te trato tan mal y vos me tratás tan bien, que Dios te bendiga, David, ya no te voy a hacer ningún daño, vení tranquilo. Dios te bendiga. Saúl no volvió nunca más, porque no era confiable. Ahora, delante de Dios, David hizo lo que tenía que hacer. Le siguió diciendo, sos mi Señor, te sigo respetando como rey, perdoname que no me ponga al alcance de tu mano porque no sos creíble. Ahora, la idea de reconciliar tiene que ver con eso. Yo sigo respetando a la otra persona y cuando pienso en esa persona no tengo malos pensamientos y malos deseos. Dios se encargó a través del perdón, que yo habilité para que el Espíritu de Dios obrara en mí, de que eso quede sanado para siempre. Ahora no me voy a exponer de nuevo a una situación para que me vuelvan a defraudar. D. Perdonar es dar. Uy, ¿y dar qué? Bueno, quizás tenemos que volver a esta ilustración del hijo pródigo.
Porque más que el hijo pródigo, esta gran historia se tendría que llamar la historia del padre amoroso. El hijo lo único que hizo es desastres. El padre fue el que amó. Y fue el que cuando lo recibió, no solamente le dio un abrazo y lloró y dijo, hijo, te extraño. Bueno, está bien, anda a trabajar como los demás peones. No, no, no. Una de las primeras cosas que hizo es que le puso un anillo en el dedo. ¿Cuál es la idea? Ese anillo solamente lo tenían los hijos. Entonces, ¿qué le dijo el padre? Mira, seguí siendo mi hijo. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. Me dolió lo que hiciste. Pero estoy tan contento por recibirte de nuevo, porque estabas perdido y te encontré. Es algo interesante. El perdón hace que uno dé a los demás. Vale la ilustración. ¿Cómo termina el libro de Job? Job descubre a Dios como nunca antes. Lo siente de cerca como nunca antes. Pero él tiene que orar por sus amigos. La verdad que Job no tenía nada para darle porque había perdido todo. Lo único que tenía para darle era que Job era escuchado por Dios cuando él oraba. Y Dios le dijo a sus amigos, yo lo voy a escuchar a Job, a ustedes no los pienso escuchar. Así que vayan a pedirle a Job que ore por ustedes. Así que vienen los 3 perritos arrepentidos, como decía el chavo, a decirle, Job, ¿podés orar por nosotros? Hacía 5 minutos le habían dicho de todo, sos una mala persona, Dios te está castigando por lo que hiciste, algo debes haber hecho, por eso te está pasando todo lo que te pasa. Y después de ofenderlo tanto que hasta Job decía, basta, déjenme un poco en paz, tienen que venir a decirle, Job, ¿no orarías por nosotros? Porque Dios no nos quiere escuchar a nosotros. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué hubiera hecho yo? Ah, ¿quieren que ore por ustedes? No tengo ganas. Sé que no tengo ganas. Hoy no tengo ganas de orar. Perdona, venga la semana que viene. Hubieran dicho, bueno, ¿quieren que ore? Señor, Señor justo, Señor poderoso, Señor santo, vos que conocés lo que me hicieron. Pagales con la misma moneda. Amén. Qué linda oración. La Biblia no cuenta cuál fue la oración. Pero la Biblia cuenta que evidentemente algo pasó espiritualmente con esa oración. Porque cuando uno perdona, habilita a Dios a que derrame sus bendiciones sobre vos. Dice el Proverbio 10:6. Hay bendiciones sobre la cabeza de los justos, esperando ser derramadas. Hay ciertas cosas que hasta que yo no las cambie, hasta que yo no tome la actitud de perdonar, están ahí retenidas. Dios dice, ay, qué ganas de dártela, no te la puedo dar hasta que no cambies de actitud. Es interesante que Dios le hizo recuperar el doble a Job todo lo que había perdido, y así lo aclara Job 42, después de que oró por sus amigos. No antes, no durante, sino después. Cuando perdonamos, habilitamos todo el caudal de ese vino nuevo, de esa nueva vida que Cristo vino a darnos. Cuando no perdonamos, empezamos a envejecernos espiritualmente. Bueno, vamos a alguna más y ya terminamos, antes que se vaya la hora. Perdonar es obedecer. Sí, vale la pena decirlo, y más adelante lo vamos a ver. No hay un día perfecto para decir, bueno, hoy no me siento bien. Dame tiempo que el tiempo sana las cosas y yo hoy no siento ganas de perdonar. Nunca uno va a sentir ganas de perdonar. Nunca. Perdonar es un mandamiento. El Señor dijo, perdonen. En el Nuevo Testamento, en las cartas, en Efesios, en Colosenses, dice, perdonen de la misma forma que han sido perdonados. Jesús lo dice en los Evangelios, perdonen. Ahora, si yo empiezo a decir, bueno, no sé, dame tiempo, más demoro, más grande se hace la herida, más se infecta y más tiempo pierdo. ¿Cuánta gente pierde los mejores años de su vida no perdonando? Y no importa la actividad que haga y lo que desarrolle, si no perdonó, no va a gozar de esa gracia de bendición de Dios que Dios da al que es obediente. Perdonar es obedecer. La N, perdonar es, a ver qué era, ¿sí? Negarme a vengarme. ¿Sí? Una de las cosas que dijo Jesús, el que me quiere seguir, primero tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es esto de negarse a sí mismo? Para un egoísta sería lo peor que te puede pasar.
Para un orgulloso sería, bueno, si yo vivo para mí, y todo es para mí, y lo que más quiero es que los demás sepan quién soy yo. Negarse a uno mismo es una humillación. Pero perdonar es negarme al derecho de vengarme. Wow. Así dice Romanos 12. No paguen a nadie mal por mal. No paguen maldición por maldición. Si no fueron llamados a bendición, bendigan. No seas vencido de lo malo, sino vencé con el bien el mal. Negarme al derecho de vengarme. ¿Qué tema? Porque yo me creo con el derecho de hacerlo. Y quizás esto es lo más difícil del perdón. Y por eso a veces creemos perdonar y no perdonamos. Y dicen, sí, está bien, ya está, ya fue, ya, no importa, ya pasó. Eso no es perdonar. Eso es esconder, decir, listo, no me hablé mal del tema porque me hace mal. No. Cuando uno perdona, borra el dolor. Y aunque quede una cicatriz, esa cicatriz es un recuerdo de que yo hice lo que tenía que hacer, perdonar. Dos más. Perdonar es amar. Por eso, si Dios se presenta en la Biblia como amor, si nos declara que nos ama con amor eterno, como dice Jeremías 31:3, si uno entiende de que Dios de tal manera amó al mundo, todo ese amor de Dios se demostró en la cruz. Sí, es cierto, Dios nos demuestra que nos ama, dándonos todos los días lo necesario, cuidándonos, protegiéndonos, dándonos salud. Hay un montón de formas en las cuales Dios nos demuestra que nos ama, pero el hecho más contundente es su perdón. Porque Dios estaría con todo el derecho de decir, basta, estoy harto de tantos que dicen creer en mí y siempre hacen lo mismo. El perdón de Dios es una demostración de amor. Dios ama, por eso perdona. Dios perdona y de esa forma demuestra que nos ama. Cuando yo estoy perdonando, estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Estoy habilitando bendiciones de Dios sobre mi vida. Por última, que te recontras la última R. No, por si te quedaste con un poquito de bronca, no. Terminamos acá. Perdonar es renovar. Le voy a pedir al Seba que pase una canción de fondo, que la canta Juan Luis Guerra, y no es un merengue ni una salsa. Mientras vos estás pensando en esto, te quiero decir que perdonar es renovar. ¿Te acordás? Que Jesús comenzó, por eso arrancamos esta noche, no se puede poner un parche nuevo en un vestido viejo. La vida nueva de Dios es tan grande que no puede guardarse en una vida vieja. Te invito a que en este ratito, mientras escuchas esta canción, puedas orar, le puedas preguntar al Señor: Señor, mis cuentas están bien con vos.